Bienvenidos a Espacio Caótico. Este podcast ha tenido la fortuna de tener grandes invitados. Hemos contado con artistas, pero hoy sí nos profesionalizamos, porque aparte de ser un artista, es un profesional en el área de marketing, de redes sociales, de todo lo que lleve producción, video, audio, y es un gusto para mí presentar a Ander. Bienvenido a Espacio Caótico. Muchas gracias, William, por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí compartiendo contigo un ratito, un poco del tema audiovisual, tema de estrategias de marketing, todo lo que tenga que ver con este mundo de marcas personales. Quería decir todo lo que haces, pero mejor prefiero preguntártelo a ti, si nos cuentas a qué te dedicas en general para poder entender. Pues bueno, actualmente lo que hago es crear contenido para marcas. ¿Vale? Ahora tengo un estudio en el cual hacemos contenido estratégico para marcas que quieran destacar en redes sociales con un método que nosotros seguimos que es a nivel estratégico y lo vamos llevando desde que el cliente contrata un servicio, estudiamos cuáles son sus objetivos, sus diferenciales, estudiamos el mercado, su competencia, para a partir de ahí saber el mensaje concreto que quiere enviar el cliente para convertir y atraer más clientes para él, ¿me entiendes? Eso es lo que prácticamente hacemos actualmente. Pero hago otras cosas también, como la parte de marcas personales. Ayudo a destacar marcas personales en redes sociales, con estrategia también. Porque la gente dice muchas veces de que no, yo quiero seguidores, pero realmente el secreto no es ese. El secreto está en crear una buena estrategia para tener ingresos, incluso si no tienes muchos seguidores. ¿Me entiendes? Bueno, Espacio Caótico necesita un poco de ese plan, porque nosotros, nos gusta lo que hacemos, queremos que este proyecto crezca y qué importante saber que hay gente que está dedicada y que se ha profesionalizado en esto, porque estábamos hablando antes de grabar y qué complicado es este mundo. O sea, no es de, voy a poner un podcast y ya, puedes poner 2 móviles y comenzar a grabar. Correcto. Pero hoy en día, teniendo casi todo el mundo alcance a un smartphone, que aunque sea un smartphone de gama media, ya son muchos requerimientos, ya cualquiera tiene alcance a internet. Sí. Y montar un podcast, ahora que lo tienes, por cierto, felicidades, estaba súper bonito, me encantó cuando entré, dije, wow, qué bonito. Gracias. La verdad me encantó. A pesar de que es tu primer podcast, lo veo muy profesional, muy bien cuidado y sobre todo lo que más me gustó son los detalles, porque yo soy así también, me gustan los detalles. Los detalles son lo que marcan la diferencia y eso lo tienes tú aquí en este podcast y créeme que esto es el comienzo para algo más grande, créeme, porque se nota que lo cuidas, lo amas y ahí está la importancia. Bueno, así va a ser, vamos a aclarar que así va a ser. Sí. Mira, el estudio tuyo se llama AP. AP Studio. AP Studios ¿es solo un lugar físico o qué es en sí? ¿Qué es, para empezar, qué significa AP? AP viene siendo AP, pero lo puse en inglés, ¿no? Claro. Pero escrito en español. AP, Anderson Peña. Yo me llamo Anderson Peña, ¿sabes? Y como yo empecé yo solito con el tema de la producción audiovisual, de hacer videos, fotos para restaurantes, decía, ¿qué pongo? ¿Qué nombre pongo? Yo qué sé. Y yo dije, bueno, pues Anderson Peña, pero lo tengo que poner para que de una manera distinta, no quería poner AP y ya está. Y puse AP. Y dije, pero es que AP hay mucha gente que pone AP. Entonces dije, en español. Y ya está. De esa manera salió. Está bien. O sea, y así se quedó AP Studio. Y le añadí estudio ya, ¿sabes? De esa manera he creado mi marca. Aunque vamos a adentrarnos a ese tema, sé que también tienes un podcast que se llama Forbex TV. Forbex TV. Sí, bien, Forbex TV. Sí. Cuéntanos del podcast. Sí, mira, Forbex TV se enfoca prácticamente a temas de marcas personales que han destacado y vienen y cuentan un poco su historia, cómo lo han hecho, qué estrategias han utilizado, etcétera. Pero también atraemos un poco de diversión, un poco de cosas curiosas también que están en lista, todavía no han salido, pero traemos compositores también que han destacado, que han hecho grandes canciones en toda España, que la han reventado. Traemos también gente culturistas que hemos tenido el otro día, un culturista que es un profesional en su área. Yo vi un video de alguien que hace lucha, ¿no? Sí, también uno que hace MMA. Ajá. O sea, traemos un poco de todo, marcas personales que pueden también ayudar a inspirar a otras marcas personales que están creciendo. Y prácticamente de eso se trata Forbex, contar un poco la historia de cada marca, de cómo ha salido, cómo ha superado sus dificultades, etcétera, etcétera. Y ahí eso
para motivar a otros que están empezando. Mira, y bueno, ya vamos a entrar a estos temas, pero ¿cómo nació esto? ¿Qué nació primero? Porque también he visto que has sido músico. Ah, sí. Ah, me tienes estudiado. Estoy averiguando Sí, porque, claro, tenía que prepararme un poco para, sin claro, saber lógico. mucho, porque también es interesante que sea una conversación casual, normal, pero vi que tenías una canción de 8 millones de views aprox o algo así, o me estoy Sí, equivocando. sí, 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 sí. Actualmente, antes de dedicarme a la parte audiovisual, yo me dedicaba a la parte en la música como cantante y productor musical. Yo estaba en el año 2000, desde el año 2017 y hacíamos canciones, éramos un dúo, Ander and Rosie nos llamábamos. Una de nuestras canciones, ¿vale? Fue muy popular en toda España, ¿vale? Reventó en toda España gracias a la colaboración de Marcos Rodríguez también, que es productor, y Estela Martin. ¿Vale? Entonces, estuvimos haciendo esas canciones y una de esas fue la que pegó en toda España. Se hizo, vamos, eso fue la canción del Ah, verano en esa época. 8 millones de vistas es la población de El Sí, Salvador, yo soy de El Salvador, así sí. que Y fíjate, y en Spotify también llegó, ya está casi a 9 millones, ¿sabes? O sea, fue una locura en esa fecha. Y yo siempre he seguido haciendo música. Hemos tenido canciones que también han sido reconocidas también. No tanto como la que te estoy comentando, ujú. pero han tenido Sí, pero han pegado. sí, han tenido su repercusión también. Y siempre he estado dedicado a la música, ¿vale? Siempre, siempre a la música, haciendo producción, haciendo temas de canciones. De ahí salió la parte audiovisual. Ya. De ahí, de la parte musical. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estábamos empezando en la música, Ujú. éramos un dúo. ¿Y qué pasa? Que nosotros no teníamos mucho presupuesto para estar pagándole a todo el mundo ciertos servicios. Claro. Teníamos que pagar para hacer videoclips, teníamos que pagar para hacer producciones musicales, para 1000 cosas. Y también para diseñadores. Y yo dije, no, espérate, yo puedo hacer esto, voy a intentar hacerlo yo, aprender a hacerlo yo. Ajá. Y de ahí me puse como diseñador gráfico del dúo, ¿no? Sí. Y yo era el que me encargaba de la parte visual de nosotros. Hacíamos carteles, hacíamos diseños para internet, etcétera, etcétera, portadas, Ujú. 1000 cosas. Y yo poco a poco, tontamente, iba cogiendo experiencia en la parte visual. Ujú. Así, de esa manera es como yo me iba profesionalizando en esa parte. Pero eso yo no lo veía como algo que yo quería, yo estaba en la música, yo Sí, estaba enfocado a eso. sí, sí. Pero ya iba cogiendo ese ojo, ¿no? Sí. De esa Pero, manera. pero también al hacerlo, me imagino yo, al tener este dúo como profesional, mirabas tú lo que hay detrás de cámaras, por decir así. Y me imagino que eso te enamoró, te gustó, te llamó la atención y por eso también decidiste. Yo te voy a decir algo. Yo empecé la parte audiovisual real, yo la empecé como en el año 2018 aproximadamente, pero así es de cero, empezando a aprender ya un poco más intenso. Fue por accidente, porque yo tuve ¿cómo le podría llamar problema o una dificultad con Ujú, un filmmaker? ujú. ¿Vale? Este filmmaker no nos cumplió. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos que entregar un videoclip que habíamos grabado con él. Nosotros habíamos dirigido el videoclip completo. Nos Sí. encargamos de la dirección completa nosotros, Ujú, ¿vale? Los artistas. ¿Qué pasa? Que el filmmaker solo lo único que tenía que hacer era grabar y editar. Nada más. Se grabó, pero no se editó. Y llegaba muy tarde, o sea, pasaban días, semanas y la persona no nos entregaba el videoclip. ¿Qué pasa? Que yo le metía presión, le decía, oye, necesitamos ya que nos entregue el videoclip porque ya tenemos que lanzar la canción. Y nada, pasaban los días, pasaban los días. Y yo hablé con mi compañero y le dije, oye, ¿qué hacemos? Al final me tocó editarlo yo. Y yo no tenía ni idea. O sea, yo no sabía nada de temas de videoclips ni nada de esas cosas. Yo lo dirigí con mi compañero, lo dirigimos, el videoclip ya está, pero nada más. Y yo dije, vale, lo voy a editar yo. Yo no tenía ni idea, ¿vale? Y me puse a estudiar. Duré como 20 días de manera obsesiva, porque es que tengo algo, yo no sé si es un problema o una virtud. Es que cuando me enfoco a algo, me enfoco de manera como muy obsesiva y hasta que no consigo resultados profesionales no paro.
Ajá. ¿sabes? Eso es bueno, eso es Sí, una sí. cualidad, creo yo. Sí, no sé. ¿Y qué pasa? Que yo no paré. O sea, yo dije, yo necesito entregar este proyecto de manera profesional. Nos han fallado, pues hay que hacer algo. Ujú. Y yo me puse a estudiar como un loco. Yo a veces duraba noches que ni dormía, estaba de madrugada y me acostaba a las 6 de la mañana y seguía ahí viendo tutoriales, viendo cómo se edita, errores que pueden surgir en una edición para que cuando yo tenga todo el proyecto editado, luego no me salga un error que me elimine algo o se me vaya todo al carajo, para que me Sí, entiendas. claro, claro. Entonces yo antes de hacer todo ese proyecto empecé a estudiar los pros, contras y todos los posibles errores en una edición. Y efectos, colorización, mil cosas. Y luego empecé a editar. Y ya en la edición ya iba como ya más seguro, ya sabía más o menos lo que tenía que hacer. Ujú. Y a partir de ahí, ya cuando pasó ese mes y algo, ya entregué el proyecto. Y se veía muy Se miraba profesional, pro. todo bien. Pero, ¿qué pasó? Que me quedó el conocimiento. Sí, ¿Me sí, sí. entiendes? Y además era para algo para ti, o sea, tú lo ibas a hacer aún Claro. mejor que... Por eso te digo, le di mucho amor a ese proyecto. Entonces me quedó ese conocimiento y yo dije, bueno, ya tengo este conocimiento, Ujú. sé editar, sé cómo va esto, ¿por qué no comprarse una cámara y nosotros nos encargamos de hacer nuestros propios videoclips? Así nos ahorramos estar... Esto siempre era con el dúo. sí, correcto, Vale. Ujú. sí. Yo cogí, tuve mi primera cámara y con esa cámara íbamos haciendo cositas. Y ahí, pero no de manera que yo, no, para nosotros. Ujú. Y ya está. De ahí empezó todo, la parte mía de como productor audiovisual. De esa forma, por accidente. O sea, yo no me esperaba de que... Y al final todo se dio de esa manera y aquí seguimos. Bien, bien. Que está muy interesante eso porque la necesidad también te ha hecho aprender más cosas y encontrar muy probable tu especialidad. Porque, a ver, muchos de nosotros a veces nos dedicamos a cosas por conveniencia, pero no a algo que nos gusta o algo en lo que somos buenos porque no experimentamos. Y a Correcto. veces las situaciones te llevan y qué bueno que a ti te ha llevado hasta este punto. Y mira, antes de entrar más a AP, Forbex, ¿tú eres de aquí? ¿De aquí naciste? Yo O... nací en Venezuela, pero vine aquí a los 10 años. O Ya, sea, ya llevo tienes toda mi bastante. vida aquí, prácticamente. Nací en Venezuela y aquí llevo toda mi vida y no sé, me Sí, sí. siento... No, te pregunto eso porque, a ver, este es un país donde hay muchos inmigrantes, tanto de primera, segunda, tercera generación. Sí, Y eso es normal. Y a ver, eso a mí me llamó mucho la atención. Esta serie se llama Planeta Migrante y estoy tratando de que nuestros paisanos o familia o amigos o gente que está pueda escuchar estas historias y se pueda inspirar, tanto, mira, tanto para bien como para mal, porque yo creo que irse del país no es para todos. O sea, y yo en esta serie no quiero que parezca esto, que estoy incentivando a que la gente se sí, sí, venga sí, o sí. tal, pero también a veces, no sé si ha sido tu caso, no siempre tenemos las mismas oportunidades. ¿Cómo has hecho tú, aunque, bueno, tú estás desde pequeño acá, cómo has hecho tú primero para dedicarte a la música? Pegar varias canciones no es fácil en un país, sobre todo en esos años, porque hoy creo que hoy está más abierto por el mismo Sí, internet, está más abierto a que escuches algún influencer de México, por tú decir muy bien lo algo. has dicho Sí, en esos pero años. antes, Sí. antes no era tan fácil. ¿Cómo hiciste? Es una historia compleja, ¿eh? La parte, sí, 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 yo con gusto lo cuento porque esto sirve como de inspiración y motivación para otras personas, ¿vale? Pero la parte de cómo hice tener una canción reconocida Sí, o que nos conozcan. claro. Pues yo diría que la parte más importante de mi carrera en la música fue cuando pegamos esa canción. Esa canción lo cambió todo para nosotros. Y eso fue, la discográfica no quería invertir en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque al final no éramos artistas de esa discográfica, Ujú. ¿vale? Simplemente éramos unas personas que le entregábamos una canción y ellos cogían la canción y la firmaban. Pero como artistas no nos firmaban y no apostaba por nosotros. Ellos ya tenían sus artistas. Ujú. Entonces, nosotros, la parte curiosa fue Dios. Vale. Ujú. Eso no me lo esperaba, a ver. ¿No te lo A esperabas? ver, no ya, a ver, porque alguien que cree en Dios, y digo, a ver, yo respeto quien lo haga y quien no. Yo también creo que hay un Dios, tal vez no necesariamente el que, Así el es. que todos crean, pero yo creo que hay un Dios o un ser creador, pero
¿Qué tuvo que ver Dios en esa parte? ¿Qué tuvo que ver? Pues mira, antes de seguir hablando de Dios, yo tengo que dejar claro una cosa. Yo creo en Dios, Sí, sí. pero no como una religión, Estamos ¿vale? igual también. Sí, Ahí sí. está. Yo no soy Ujú, religioso, ujú. para nada. Yo lo que creo es que Dios es una conexión, no religión. Sí. Entonces, en esa época nosotros estábamos lanzando una canción y veníamos de tantos palos constantemente, tantos palos y muchos rechazos que no querían saber nada. Ah, mira, sí, estos. Ujú. ¿Y qué pasa? Que en ese proyecto nosotros dejamos ese proyecto en manos de Dios. Hemos hecho como una oración, una meditación y le hemos dicho a Dios, le hemos dicho, te dejamos este proyecto en tus manos para que te encargues tú de este proyecto. Aceptaremos tanto lo bueno como lo malo, cualquier resultado, no nos importa. Lo importante es que seas tú el que te encargues del proyecto. Nosotros lo Igual. aceptaremos desde la humildad y como sea. ¿Eso fue ya habiendo grabado la canción o antes? Teníamos la canción ya grabada y se la habíamos enviado a la discográfica, ¿vale? Y le hemos dicho, esta es la canción, junto con el productor que estaba con nosotros, y la discográfica la había aceptado, pero Ujú. no había aceptado grabar un videoclip ni invertir nada Ya. en ese proyecto. Y nosotros hicimos como esa oración, Ujú, ¿vale? ujú. ¿Y qué pasó ahí? Que nosotros dijimos que nosotros lo aceptaremos todo. Ya estamos cansados de que nos estén rechazando y ahora queremos que seas tú el que se encargue de nuestra carrera, Sí. ¿vale? Esto el productor no lo sabe, Ah, vale. ¿vale? Sí. El Ajá. productor no lo sabe. El que lo sabe es mi compañero, que éramos un dúo. Él sí, porque él y yo éramos los que estábamos conectados a nivel espiritual. Éramos Sí. un dúo también y íbamos a una. ¿Y qué pasó? Que cuando nosotros hicimos eso, Ujú. yo sentía, yo no sé cómo explicártelo, Sí. pero yo sentía que algo grande iba a pasar. Las energías del ambiente, no No lo sé. sé, no sé. Es curioso, pero cuando tú te conectas con ese Dios, Ujú, ujú. llámalo como tú Sí, quieras, sí. pero cuando te conectas de verdad, tú sientes algo fuerte. Créeme, Sí. créeme, eso es otra cosa. O sea, y yo lo sentía en ese momento. Yo estaba seguro. Yo sentía que algo iba a pasar. Yo le dije a mi compañero, Ujú. yo le dije, si hacemos esto, créeme que algo va a pasar, ¿vale? Porque yo, cuando estaba hablando con él, yo estaba sintiendo algo dentro de mí. Ujú. Era como que era una seguridad o es fe. Era una fe tan grande Sí. que estaba muy seguro de que algo iba a pasar. Hicimos esa oración, hablamos, nos reunimos y al día siguiente ya empezamos a recibir la primera llamada. El productor nos llama y nos dice, oye, la discográfica ha aceptado al final invertir por el videoclip, por lo menos, Ujú. por Por lo lo menos menos. un videoclip. Y nosotros al día siguiente el día después que habíamos hecho esa oración, nos miramos y dijimos, vale, es Ha como, funcionado. espérate, ha funcionado, es el pequeño Está pasito. funcionando. Este es lo que se viene. Sí. Y a partir de ahí, y fue como, wow, increíble. Nosotros dijimos gracias, ¿vale? Estábamos muy agradecidos. Y a partir de ahí, todo empezó a rodar. Increíblemente. Todo empezó a rodar. Teníamos que organizar el videoclip. Nosotros nos encargábamos de organizar el videoclip. La discográfica se lavaba las manos. Ellos ponían la inversión, Sí. ustedes ya verán, ustedes hagan lo que quieran con el videoclip, háganlo como sea, pero me lo mandan cuando ya lo terminen. Nosotros teníamos que organizar ese videoclip. Era una locura. ¿Y qué pasa? Que todo se iba dando. Era curioso. Oye, que nos gustaría tener como un fotógrafo para que venga a tomar las fotos. Aparecía solo. Oye, mira, yo soy fotógrafo profesional. Yo hago esto. Me gustaría hacerles una sesión a ustedes en el día de rodaje. Ujú. Solito. O sea, él se ofrecía. Necesitábamos otras cosas. Aparecían. Necesitamos y iban apareciendo. Era como una conexión. Iba rodando todo. Sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Y qué pasa? En esa fecha, me acuerdo yo que en la grabación del videoclip, en uno de los días de la grabación, y me acuerdo yo, que seguro si lo estás viendo se va a acordar, que Ajá. era el que grababa el videoclip. Se llama Cristian. Y yo le dije, Cristian, te apuesto a que superamos el 1.000.000. ¿Eso tú se lo dijiste El día... confiando de verdad? O porque a veces uno suele decir. No. Confiaba de verdad. Algo dentro de mí me decía que algo grande le iba a pasar a la canción. Y yo le dije así, te apuesto a que superamos el 1.000.000. Dame una fecha. Así se lo dije. Dame una fecha.
Y me dice, bah, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y aparte nosotros no habíamos superado ni 20.000 views, creo yo. No habíamos ni, o sea, complicado. Y yo le dije así, dime, dame una fecha. ¿Hasta cuándo me das de margen para que eso pase? Y me acuerdo, digo, que esa fecha fue, o sea, eso cuando yo se lo dije fue como en enero, ¿vale? Y él me dijo, vale, te doy hasta octubre. Si en octubre no llega, me invitas a una cena. Y yo, bueno, de una. ¿Y qué pasó ahí? Yo le dije, vale, y si llega, tú me lo invitas a mí, de una. Yo estaba tan seguro, no sé por qué. Y, oye, Dios es testigo, ¿vale? Sí. Que yo estaba seguro, no te tengo por qué mentir. No, sí, Yo lo sentía que algo iba a pasar. ¿Y qué pasa? Listo. Videoclip grabado, fecha de lanzamiento ya estaba programada. Y cuando ya se lanza la canción, con el videoclip y todo, primer día, 30.000 views. En el primer día de lanzamiento, 30.000 views en YouTube. Y digo, wow, increíble. Muy bien, qué bien, ¿no? Al día siguiente, 50 y pico mil. Al día siguiente, 80.000. Iba subiendo como de 30 en 30. 30 en 30. Yo duré una semana levantándome cada mañana, encendiendo el ordenador y mirando el YouTube. A ver, ¿cuánto vamos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y es como, ¡guau! Y yo veía que iba subiendo como de 30 en 30. De 30 en 30. 25, 30, 25, 30. Así. Y yo hice un cálculo y dije, espérate, llevo una semana ya viendo esto. Hice un cálculo. Calculo que en un mes y medio o menos o antes llegamos al 1.000.000. Y así fue. Llegó al 1.000.000. Nosotros estábamos emocionadísimos. ¡Guau! La canción increíble. Esto cómo puede estar pasando. ¡Guau! ¡Qué brutal! Y estábamos súper agradecidos. Súper agradecidos porque cuando tú vibras a nivel espiritual, yo me acuerdo que yo me sentía como, no sé, no sé cómo explicártelo, como con mucha gratitud. Me sentía muy agradecido con lo que estaba pasando. Muy agradecido. Y cuando tú vibras en esa frecuencia de gratitud y sobre todo fusiona eso con la fe, o sea, es increíble. No es fácil llegar a ese nivel de conciencia. No es fácil llegar a ese nivel de frecuencia espiritual, ¿vale? No es fácil. Tú tienes que apartar el ego a un lado. ¿Me explico? Y para llegar a ese nivel, lógicamente, yo tuve que pasar por una etapa... Sí, no es de la noche a la mañana, lleva un proceso, ¿no? Sí, correcto. Pero esto es otro tema aparte, ¿vale? Y yo, te digo yo me sentía así. Y yo me acuerdo que en esa época, ya superó el 1.000.000, y yo siempre le decía a mi compañero, coño, ojalá algún día escuche mi canción en un coche que va pasando por ahí, ¿sabes? Y era como un sueño, como, wow, sería increíble. O que vayas a una discoteca y la pongan sola, sin que nosotros estemos ahí diciéndole, oye, ponnos la canción, que queremos ver cómo suena. Y fíjate que en esa misma fecha, me acuerdo yo cuando yo salía de casa de mi compañero, que estábamos reunidos, nosotros es que éramos como un grupo que quedábamos para hablar un poco de Dios, hablar de Dios, de tal, y nos retroalimentábamos nosotros. Y yo me acuerdo que yo salí una noche de ahí, de esa reunión, y yo me sentía como con una energía increíble, muy agradecido. Y yo me fui a mi casa yo solito, caminando por la calle, en un callejón, en una calle muy sola. Y era de noche, eran como la 1, por ahí. Y yo me voy por esa calle y de repente pasa un coche con mi canción. No había nadie, pasó ese coche con mi canción. Y yo sentí, ¡buah! Mira, yo sentí a Dios cerca. Es como que Él... Sentiste una paz. Como diciendo, aquí tienes lo que querías. Y yo no sé, yo quería ir a llorar, ¿sabes? Era como, ¡guau! Como, ¡qué brutal! ¿Sabes? Qué increíble. Como agradecimiento, como, joder, tanto que hemos pasado. Y mira cómo esto se está dando. Y no solo eso, sino que también en una discoteca. Fue increíble. Claro. En una discoteca, que me acuerdo yo que nosotros éramos de los que íbamos con el CD o el pendrive. Le damos, oye, mira, pon nuestra canción para que suene, para ver cómo suena el DJ. No, duramos, y eso lo hacíamos siempre. Y los DJ a veces no nos paraban, no nos hacían ni caso. Y nos decían, sí, yo te la pongo. Y duramos horas y horas esperando a la discoteca, a ver si la ponía, a ver si la escuchábamos, a ver cómo suena. Yo siempre lo cuento esto, y yo le dije a mi compañero, le dije así, esto antes de todo esto, le dije así, oye, mira, vámonos, ya estoy cansado de hacer esto, ya no quiero hacer esto más, ya no quiero
seguir estando aquí, insistiendo a ellos a que pongan nuestra canción. Y yo le dije, no te preocupes, que algún día la van a poner ellos sin que nosotros se lo digamos. Y así fue. Y ya más nunca volvimos a pisar una discoteca para pedir una canción. Más nunca. Nos fuimos. Me acuerdo yo que cuando eso pasó, ya eso pasó, ya no seguimos haciendo eso. Sí. Cuando pegamos la canción, la primera vez, esa fue la experiencia, la primera vez que yo escuché la canción en una discoteca sin yo pedirla, estábamos nosotros como entre amigos, ¿no? En una discoteca de fiesta. Y yo soy de los que no me gusta estar en una discoteca metido siempre. Yo siempre suelo salirme, porque tanto ruido me molesta. ¿Y qué pasa? Yo salgo de esa discoteca y me voy a caminar a despejar un poco el oído porque ya estaba ya cansado. Y me pongo a caminar como alrededor de esas discotecas. Y habían otras discotecas más. Y yo de repente escucho mi canción. Y te vuelvo a repetir, yo casi lloro. ¿Sabes? Como que, Claro. ¡guau! ¡Qué fuerte! Me sentía muy agradecido. Y cuando vibras a ese nivel, todo se empieza a dar. Es curioso, no sé, que alguien lo explique, mejor que yo. Yo solo te digo lo que yo he sentido, lo que yo he vivido. Pero cuando vibras a ese nivel de humildad, de agradecimiento, de fe, de que confías de que se va a dar, no sé por qué, pero todo encaja y empieza a pasar. Y de esa manera es que nosotros, te diría yo, que pegamos la canción. Y por último te voy a decir de este tema, en una de las reuniones, ¿vale? Que hicieron la discográfica, que nos invitaron a nosotros, hicieron como un pequeño evento en la discográfica, invitaron a todos los artistas y a nosotros nos invitaron, era un evento de la Fórmula 1, Sí. y a nosotros nos invitaron, nosotros llegamos tranquilitos, llegamos a esa reunión de artistas, tal, y apareció la R de la discográfica, y se nos acerca a nosotros y nos dice, wow, ¿quién lo iba a decirle que la canción se iba a pegar, no? Y yo decía dentro de mí, y seguro mi compañero habrá pensado lo mismo que yo, y yo dentro de mí decía, imagínate si hubieras invertido en la canción de verdad. Claro, si hubieras tenido un video, aunque era profesional, el doble de... Sí, hubieras invertido en más publicidad o meterle publicidad de verdad, ¿me explico? Se hubiera hecho más grande la canción. Claro, eso es un sí porque gustó. O sea, la canción estaba buena porque no la van a reproducir tantas veces sin que esté buena una canción. Claro, Y si hubiera tenido un poco más de inversión en todo sentido, o un lanzamiento más grande o qué sé yo, correcto. hubiera sido hubiera tenido un alcance quizás más grande todavía. Que a Sí, ver, sí, sí, sí. la cantidad de reproducciones sumadas, no sé cuántos serán en todas las plataformas. Pues debe de llegar como a 30 millones. ¿Qué pasa después de hacerse viral? O sea, en general, digo, en tu caso, ¿cuál es el paso a seguir? Porque, a ver, muchas veces nosotros que queremos crear contenido, queremos llegar a la mayor cantidad de gente, pero te lo pregunto a ti, que tú sí lo has hecho, ¿qué sucede después? O sea, Cuando se hace viral. a ver, tú te haces viral, de repente tienes un video que va sumando de millones en lugar de miles. Sí. ¿Qué pasa? Con la disquera, ¿cambia algo económicamente, con la gente en la calle? ¿Qué pasa? Bueno, a nivel discográfico ya hemos firmado un contrato con ellos y eso ya está estipulado ahí de cómo sería en caso de tal y los repartos que serían, etcétera. Y a nivel de qué pasa con nosotros es que nos empiezan a contratar por todos lados, a nivel de conciertos, eventos, bolos, que vas y actúas, cantas la canción, porque la gente si contratan a nosotros es porque quieren escuchar la canción. Y de ahí, o sea, estuvimos haciendo conciertos por toda España en ese momento, por toda España. Íbamos a radios, hacíamos de todo. ¿Me explico? Eso es lo que pasa Claro, claro. prácticamente. La repercusión es más fuerte. Y la vida cambia, ¿no? La vida de nosotros nos cambia. Es como que decimos, wow, estamos por todos lados en el sentido de la canción, nos están escuchando por todos lados. Curiosamente, no a nivel imagen, Sí. pero en la canción sí. Nos reconocen es por la canción, no por la cara nuestra. Porque lógicamente lo que se estaba explotando era la canción, no nuestra cara. ¿Me explico? Sí, sí, Yo te muchas entiendo. veces en ese momento yo iba caminando por la calle y yo escuchaba mi canción en balcones, tal, y nadie me tenía por qué reconocer. Claro. Y nadie me reconocía. Es que reconocían a la canción, no a mí. Y eso es lo que pasa. Y era una locura. En esa época pasaban cosas increíbles, ¿sabes? ¿Qué pasa después del dúo? O sea, ¿qué pasa con el dúo?
Nosotros ya hablamos a nivel errores que uno comete cuando uno es más joven, ¿vale? Empieza a cometer errores. Son errores de principiante también. Y poco a poco esos errores se van sumando también a decisiones que han tomado, por ejemplo, que se ha tomado, sea el manager, el productor, con la discográfica, la cual ya no se llegó a un acuerdo debido a que una parte quería más, o son temas discográficos, un Ya. porcentaje más alto, no, que yo, y al final no se llega a un acuerdo. Esos son pequeños errores también que puede costar una carrera. Me explico, por los egos que dicen, no, porque tal, ¿cómo te quieres quedar con esto si nosotros? Mil cosas, ¿vale? De ahí empieza como el globo a deshincharse. Tomamos decisiones de decir, vale, si no es con esta discográfica, pues nos vamos con otra. Y ahí es donde empieza la cosa de que ya las cosas empiezan a bajar. Pero también por errores nuestros, porque nos confiamos. Decíamos, wow, ya la estamos rompiendo también. Eso es otra cosa que éramos inmaduros en ese momento. La estamos rompiendo, tal, y no pensábamos en la siguiente. Claro, tienes que ser consistente. Para que Correcto, algo siga funcionando, tienes que seguir alimentándolo, ¿no? correcto. Ujú. Y nos relajábamos en ese sentido. E incluso le lanzamos la siguiente a la discográfica y ahí es donde no se llegó a un acuerdo. La discográfica quería la siguiente canción. Y esa canción era potente también, era muy buena. Pero ya nosotros y nuestro manager no aceptamos la propuesta de la discográfica. La discográfica quería quedarse con un gran porcentaje de esa canción al Claro. filmarla. Ujú. Y nosotros lo veíamos como un abuso cuando realmente ellos no habían invertido Claro. en publicidad por la anterior canción que se pegó prácticamente sola, entre Y comillas. también que ya estaba en otra situación, porque es muy Claro, distinto firmar un contrato cuando todavía no has sido alguien, por decirlo, ¿no? correcto. A Sí, cuando ya yo te puedo decir que hay un alcance de mi marca y yo correcto. puedo llegar a más gente. Mira, eso pasa, yo lo voy a comparar con lo que yo entiendo con el fútbol. Yo he visto muchos casos de jugadores que, sí, ¿por qué no se contrató tal jugador? No, porque el representante quería esto. Correcto. No, porque el club quería esto y no llegas a un acuerdo y de repente te pierdes oportunidades que hubieran funcionado y quedan en el y si hubiese sido así, ¿no? Yo hubiera optado, en mi caso, lo que hemos pensado nosotros, hubiéramos optado nosotros por filmar ese acuerdo que la discográfica nos daba, Ujú, a pesar de que el porcentaje era muy elevado. ujú. Prácticamente se quedaba con casi la canción completa. Sí, Me explico. Hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque al final teníamos que crear ese nombre, esa sí, marca. ¿Me explico? sí, sí. Y a partir de ahí, cuando ya llegas a un nivel más alto, Ujú. ya podríamos decir, oye, mira, te estás pasando. Me Claro. explico, ya me conoce todo el mundo, ya tengo un nombre, etcétera, pero apenas nos estaban empezando a conocer, Sí. gracias a una canción que había pegado por todos lados. Entonces, de esa manera pasó, no se aceptó esa propuesta y nos fuimos con otra discográfica que sí nos hizo otra propuesta, pero al final se fue Sí. a pique. Y con respecto a mi compañero que me habías preguntado, que no continuábamos, ¿no? Esa es la Ujú, pregunta. sí, claro. Vale, pues poco a poco todo se iba desinflando, Ujú. ¿vale? Seguíamos insistiendo, insistiendo, pero también había un detalle, que esa canción había pegado, ¿no? Ujú. Lo que te había comentado era por la fe que teníamos, también el nivel que teníamos de espiritualidad, ¿sabes? No sé. Había en ese momento bastante química, estaban Sí, correcto, ahí sincronizados. está la palabra. Ujú. Y eso poco a poco se va desinflando también. Sí, No siempre estás vibrando a ese nivel. claro. No siempre. Tienes que mantenerlo. Y para tú mantener una vibración espiritual a ese nivel, Ujú, tu vida tiene que ser otra. ¿Qué pasa? Que al nosotros estar en un ambiente ujú. que, ya sabes, discotecas, esto, aquí, era como una locura. Tu mente iba cambiando en ese sentido, como que Claro. te ibas olvidando de la espiritualidad, ibas actuando de una manera distinta. Entonces, eso también hace que tu frecuencia baje, Ujú, baje, baje, y ya no vibre igual. ujú. Y eso es lo que también fue pasando. ¿Me explico? Sí, Todo sí. iba bajando, bajando, bajando. Nosotros insistíamos, sí, vamos a hacer ahora esta, ahora Ujú. lo otro, y no salía, no salía, no salía. Y es que era claro, es que no estábamos vibrando igual como antes también. ¿Me explico? No nos sentíamos Sí, sí. conectados otra vez con nuestra fuente. Qué enseñanza de vida también, sobre todo para ahora que te dedicas tú a estar en la parte de atrás, de producir a gente, saber todas esas cosas, pues, porque es muy distinto decir, me voy a dedicar a esto, a yo ya lo viví tanto como artista, como Correcto. ahora estar en la parte, yo le llamo la parte de atrás, que es la parte que no se ve,
Sí. que para mí es la base del proyecto también, y que me imagino que eso lo aplicas en tu día a día. O sea, no poniendo un ejemplo, si un día, ¿tú te dedicas a producir música hoy en día Actualmente no. no? Pero te podrías dedicar a hacerlo. Sí, O podrías asesorar a la gente a sí, hacerlo también. correcto. Me llama mucho la atención eso también porque, a ver, no es fácil. Una cosa es vivirlo, llegar a un nivel de fama por reconocimiento por la canción o por lo que sea, a nada más contarlo. Mira, ¿y tú crees que hoy en día para pegar una canción, para hacerse viral, necesitas, al lado de música, tener una disquera o alguien que esté detrás tuyo? No, Porque hoy también te puedes hacer viralmente muy fácil. correcto. Digo, muy fácil, me refiero que hay gente que sí tiene suerte. Sí, Que es un video o algo y se hace viral. Hay gente que lo trabaja y puede llegar a tener resultados, ¿no? hoy en día, si se necesita una discográfica, yo diría que no. Lo que sí necesitas, más que una discográfica, es una estrategia. Hay artistas que hoy en día están prácticamente lanzando canciones, y se dejan llevar es por su emoción, pero no se dejan llevar por esta. Tienes que tener una estrategia. Si quieres conseguir algo en la música, tienes que tener una estrategia. Te lo digo por experiencia. Yo no tenía estrategia en muchas ocasiones y nos iba muy mal. ¿Y qué pasa? Que yo aprendí, después de empezarme a dedicar a la parte audiovisual y al marketing visual y digital, empecé a entender de que realmente todo es con estrategia. ¿Cómo yo puedo vender más sin estrategia? ¿Cómo? Necesito una estrategia para captar ese lead, ese cliente ideal, ese potencial cliente, atraerlo aquí y venderle. Lo mismo pasa en la música. Yo no puedo vender desde la emoción. Si yo hago lo que hago, yo no puedo vender desde la emoción. Venga, ahora lanzo este video y a ver qué pasa. No, yo tengo que crear una estructura, una estrategia, decir, vale, ¿para qué son estos 3 videos que voy a lanzar? Vale, lo voy a usar. El primero lo voy a utilizar para crear conexión. El segundo lo voy a utilizar para que aprendan algo y ganar su confianza. Y el tercero lo voy a utilizar para venderle, después de haberle creado la conexión y ganado esa confianza. 3, estrategia. Usas uno, lo lanzas y el tercero lo usas como retargeting. Le atacas de otra manera. Todo tiene un proceso, una estrategia. No es lanzar por lanzar. Ah, mira, que voy a lanzar una canción. No, todo tiene una estrategia. Y es así. A ver, yo suelo hablar yo no sé por qué yo hablo con ejemplos siempre de cualquier cosa, o sea, Sí, para yo entenderme o darme a explicar. Y creo que si hoy comparas, por ejemplo, que hoy puedes producir una canción desde tu casa también, porque hay equipos más accesibles. A ver, antes no era como que te podías comprar tan fácil un micro de una radio, por decir algo. sí, correcto. Hoy en día que lo puedes conseguir de buena calidad o media calidad, pero que se puede oír bien. Pero creo que es como que tú digas, sí, yo sé cocinar, yo tengo una buena cocina, buenas cacerolas, buenos ingredientes y voy a poner un restaurante. Hey, yo voy a montar un restaurante porque yo quiero llegar a esta cantidad de gente, porque yo necesito tantas personas que vengan al día. ¿Y cómo llegas a eso? Pues tenés que diseñar un plan. Correcto. Como tú dices, una estrategia, porque si no, tú puedes ser muy buen cocinero, pero te quedas ahí. Qué lástima que no llegó tu plato o tu canción o tu vídeo a más gente, pero para eso, a ver, sí hay que buscar profesionales. Correcto. Porque hoy en día ya YouTube, Spotify, Twitch, ya no es simplemente voy a hacer esto por hobby. O ya, ¿quién ve tele? Claro. ¿Quién ve la tele? O sea, la veo una generación que va de salida. Honestamente, Yo no la veo. Yo no veo yo tele. tampoco. Y si tenés televisores, porque estás reproduciendo las redes sociales, YouTube. Ahora YouTube ya incentiva, creo yo, a que tú lo veas los vídeos en una pantalla más grande. O sea. Y aparte, yo en YouTube puedo decidir lo que veo. Y no sé, y lo voy a decir aquí, no me importa decirlo, pero lo que yo opino sobre la televisión, a nivel que hay mucha manipulación. Para mí, lo siento, pero es lo que yo pienso y lo que piensan millones de jóvenes. Hay mucha manipulación. Y en cambio, yo puedo elegir en YouTube lo que quiero ver. La gente es más libre de decir lo que quiere. No está pensando en que, uy, si digo esto, a ver si me van a echar de aquí del programa. No. En la tele pasa eso, pero en YouTube no. Es libre en ese sentido. Por eso yo no veo tele, no suelo ver la televisión. Si veo enciendo la tele es porque voy a quizá a ver el Netflix y me pongo una película. Me explico, pero nada más. Yo para eso, deporte, realmente ya la televisión no ha quedado un poco atrás. Obviamente todas esas estrategias tú las aplicas también para tu negocio.
AP, ¿cuánto tiempo tienes de estar pensando en crear AP? Porque es algo nuevo, ¿no? O Sí, tiene correcto. ya, digo, hablando del estudio físico. Sí, es algo nuevo, ¿Hace correcto. cuánto empezó esta idea? A nivel de verdad serio, fue cuando decidí emprender, que ya dije, fue una decisión un poco fuerte para mí, porque tuve que decidir entre dejar la música o ponerla en stand-by, o seguir en la música, o irme en la parte audiovisual, mi plan B. Yo lo veía como un plan B, el tema audiovisual. Y yo decía, yo me ponía a reflexionar y decía, qué me podría generar más en este momento? Y yo veía que era la parte audiovisual. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de que yo no hacía lo audiovisual, a veces hacía trabajitos y me generaba algo. ¿Me explico? Te voy a interrumpir un poco. Sí. Roadhouse. Roadhouse. Sí. ¿Qué pasó ahí? Oye, qué buenas hamburguesas esas, comercial, no me patrocinan, pero un día regálenme una, voy seguido. No, Pero Roadhouse. yo te voy a decir algo, yo la primera vez que vi algo tuyo que no existía AP fue ver una sesión de fotos a una hamburguesa, que yo todavía me acuerdo que yo dije, ah, qué buen equipo tiene él. Yo como que a mí siempre me ha llamado la atención, yo no me dedico a esto, pero decía, qué buena foto, porque me acuerdo que el que vi, recuerdo que era un reel de Instagram, que hacía como un giro, Sí. o sea, la cámara, El vea que sí, ¿no? 360, Sí, un sí. 360. Yo dije, hey, qué bueno, porque yo en ese entonces comenzaba a buscar Ujú. dónde podía yo grabar este programa, ¿no? Sí. Y dije, bueno, pero es fotógrafo y productor audiovisual, pero no de tener un estudio. En ese entonces creo que no estaba. No lo ¿no? tenía. Después lo empecé a tener, pero todavía ahí estaba empezando. Correcto. Pero sí, yo hago contenido para Roadhouse, es mi cliente. Ellos mueren con Estamos ese haciendo contenido. publicidad, vayan ahí. Vayan, que están muy Sí, buenas, están créeme. buenas. No es porque sea mi cliente, pero está muy buena, créeme. Están buenas esas Sí, sí, hamburguesas. sí, sí. Yo me acuerdo que, a ver, vivo en Salou, igual que tú, y a mí me fascina el mac and cheese, y el que ellos hacen, oh Dios, Sí, sí, ese es sí. tip de gordo. Mira, te voy a hacer una recomendación. Sí. Si vas a Roadhouse, mira la publicidad que Sí, estamos la publicidad. haciendo. Pero no, te lo digo en serio, no es porque sean mis clientes. Pero si vas a Roadhouse, te recomiendo que pruebes la nueva hamburguesa. Vale, Se voy llama ahí. Valhalla Burger. La Valhalla. Sí, Pruébala. la vamos a Es probar. una colaboración entre Roadhouse y Valhalla Gym, ¿vale? Que Valhalla Gym está en Salou, Tarragona, ¿vale? Entonces, es una fusión entre ellos y hemos creado esa colaboración de Qué esas bien. dos marcas potentes Ujú. y ahí nació la hamburguesa Valhalla. Entonces, yo te recomiendo bastante que si vas para allá, pídete la Valhalla y verás qué pasa. Créeme. Qué buena estrategia venderte una buena burger para que después vayas al gym a sudarla, ¿no? Sí, es que hay gente que tiene sus días libres, que se están matando toda la semana y dicen, ok, me gustaría pecar en ese día. Y dice, pues mira, ¿por qué no una buena hamburguesa? Ahí tienen su Valhalla Burger, para que me entiendas. De esa manera pueden hacer faltar en ese día. Bueno, después de esta pausa comercial que le hemos dado a Valhalla Gym y a Roadhouse Burger, volvemos. ¿Cómo tú sabes cuánto cobrar a tus clientes? Y no estoy diciendo que digas precio, sino que me refiero a cuando empezaste con tus primeros clientes en el estudio y luego el estudio, cómo tú le das valor también a lo que tú generas. Pues desde mi marca personal. Mi marca personal lo es todo. O sea, gracias a mi marca personal es que yo he empezado a hacer crecer a IP Studio. Porque los clientes que me venían a mí directamente lo delegaba a IP Studio. Ahí. ¿Cómo poner los precios? Esa es la pregunta que... Sí, claro, porque yo me pongo a pensar, a ver, cómo tú sabes cuánto puedes generar, cuánto puedes cobrar que sea justo, pero que sea justo para ti y también para el consumidor, ¿no? No te estoy diciendo que me digas una cantidad, pero me refiero, tú sumas, yo me he preparado el equipo, porque, a ver, hay gente que crea muy buenas cosas con un móvil también, pero cómo tú le dices a alguien o cómo tú le vendes a alguien, a ver, tú lo puedes hacer de tu móvil, pero yo te Claro. ofrezco esto, este es mi precio, pero vas a ver resultados. ¿Cómo tú llegas a ese nivel? O sea, Tienes que aumentar el valor percibido del cliente. pero esa estrategia tú la has diseñado, Sí, la has correcto. estudiado. ¿Cómo llegas a eso? Pues creando videos que provoquen, despierten las ganas del cliente de decir, quiero trabajar con esta persona. Quiero que esta persona se encargue de hacer todos los videos y la parte estratégica de mi negocio. Ahí es donde, pero tienes que aumentar ese valor percibido. Claro. No es decir, vale, yo soy fulanito, venga, ese es mi precio. Tú, vale, ok,
has hecho 4 fotitos y ya. Vale, perfecto. No, aumenta el valor percibido. Si aumentas el valor percibido, el cliente se va a dar de cuenta de del resultado que va a tener contigo. Sí. Por el simple hecho de contratarte a ti. Y eso yo lo hago con videos estratégicos, videos que venden sin vender, que conectan con ese cliente ideal. Entonces, ¿cómo le pongo precio? Ok, si este cliente quiere trabajar conmigo, yo le pongo los precios míos. Yo llegué a Roadhouse por un video de Instagram. Me explico. Yo le pongo precios míos. Yo no me fijo en otros filmmakers. Yo no me fijo en otros fotógrafos. No me fijo en sus precios. No. Cada uno pone lo que quiere. Yo valgo esto. Si tú quieres trabajar conmigo, este es mi precio. Pero esto yo lo hago porque aumento el valor percibido. El cliente ve el resultado que va a tener conmigo. Y ve mi marca personal, ve el nivel que yo hago, etcétera, etcétera. Y eso ayuda a que el cliente diga, mira, es que esta gente de IP Studio están trabajando a este nivel y es brutal. Pero eso, gracias a Dios, tenemos mucha reseña en esa dirección. Pero aumentamos ese valor percibido con videos que captan la atención, que conecten, que la gente diga, quiero un video como ese. Y te hacía esa pregunta que está un poco confusa, pero es porque mi papá es diseñador gráfico. Y claro, yo me acuerdo que yo no entendía mucho cuando él en El Salvador, no por ser mi papá, pero era de los mejores diseñadores gráficos del país. Haciendo los logotipos y llevando marcas de las empresas grandes, pues. Y cuando le salía un freelance, claro, hay gente que eso te lo hacen 50 euros y tú estás cobrando, por decir un número, 400 euros. Claro. Y prefieres no hacerlo. Claro, pero ¿cómo se va a poner el hacerlo a 50 euros si ya tiene un trasfondo? Una estructura. Ya es una marca personal, como tú dices, de él, pues que tiene que mantenerla. Es que eso se crea también. Se crea la confianza, la conexión con el cliente. Y eso también, eso cuesta. Y ya tu padre tiene su marca, ya la gente lo reconoce, sabe qué es, sabe cómo entrega los trabajos, si lo entrega rápido, los entrega muy bien elaborados. Ya la gente se acostumbró. Y por eso él dice, bueno, este es mi precio. Que están saliendo freelance y lo hacen el mismo resultado. Vale, pero quizás ese freelance tiene algo que no tiene tu padre, que es el profesionalismo y la puntualidad de entregar un trabajo, por ejemplo. Mira, pasó con este podcast. Yo al principio dije, voy a hacer un podcast y me pongo yo error que si alguien lo oye, no lo hagan. Si lo quieren hacer, vayan a IP. Pero si están en otro país, no vayan a AliExpress. Yo compré microbrazos en AliExpress, todo según yo. Esto está bien. AliExpress. O sea, por decir, o Amazon, que al final es AliExpress rápido. Sí, más rápido. Ajá, y de repente te das cuenta que yo escuchaba el audio del primer intento que hice y yo, no, esto no está bien. O sea, qué feo se escucha. Y me ponía yo a investigar en YouTube y yo, no, es que estos micros, claro, pero el precio, claro. O sea, se va. Y hecho que, por ejemplo, por decir algo, este brazo aquí no es el brazo más caro que hay, pero no es se nota la diferencia a la hora de usar un brazo chino, aunque lo hagan en China, pero tras una marca, ¿no? Claro. O sea, como te digo, a mí me encanta cómo lo tienes todo montado. Gracias. De verdad. Cuando he entrado, o sea, yo siempre me dejo llevar por la primera impresión. Y cuando he entrado, he tenido una buena impresión del proyecto tuyo. Dije, wow. Eso nos llena mucha de satisfacción porque distinto escucharlo a alguien que sabe. Porque yo te digo, yo considero que tú sabes lo que haces, se ve. Por supuesto, vamos a poner tus redes sociales y todo acá para que puedan visitar tu marca, para que puedan ver tus vídeos que están interesantes. Estuve viendo un par de vídeos, pero el que sí lo escuché completo. Esto fue con este luchador de MMA, un brasileño creo que es. Sí, correcto. Está muy interesante ese episodio, me gustó mucho. Los demás también. Escuché también otro cantante de reggaetón, creo, que era rockero. O sea, su género es rock, compositor. Ha hecho canciones por toda España que han reventado. Por ejemplo, Tu Gatita, la de Angelito Sin Alas. Ha trabajado con Juan Magán, con Inna, con el Divo. O sea, es Andrés Alcaraz, perdón. Brutal, o sea, canciones increíbles. Y le hice ese podcast y yo no me esperaba que había compuesto tantas canciones a ese nivel. O sea, porque yo a él lo conozco desde que yo empecé en la música, prácticamente. Claro, porque tú te manejabas en ese Sí, medio, correcto. ¿no? O sea, pero yo no sabía que él había hecho canciones tan fuertes. Y ese fue el podcast. Y fue bastante interesante. ¿Tú alguna vez te has arrepentido de dedicarte a lo que te has dedicado? Hablo tanto a la música y como productor ahora audiovisual. No. Por ninguna circunstancia. A ver, porque también me imagino yo que si lo ves en temas de dinero, montar un estudio lleva muchísimo dinero. Es mucha inversión.
Sí, correcto. Es mucha inversión. ¿Has logrado ver resultados a mediano o corto plazo? La verdad que sí, pero bueno, yo te digo, yo cuando empecé a crear lo de AP Studio, yo empecé con una cámara, como te dije. Empecé con esa camarita, iba haciendo cositas y ya. Pero lo que me obligó a hacer esa transición que estaba yo hablando antes y no lo expliqué bien, es que dije, voy a elegir entre música o esto, ¿qué es lo que me está dando más resultado? Y eso fue porque iba a tener una hija. Eso me cambió el chip. Dije, espérate, no puedes pensar ya en ti. Tienes que pensar en que ahora vas a tener una hija. Entonces yo dije, tengo que empezar a crear algo. Ya la música, estoy intentándolo muchos años y no estoy viendo resultados. Tuvimos resultados en ese momento, pero veo que no estoy teniendo resultados. Y aparte no estaba vibrando en ese mismo nivel de frecuencia espiritual o con la música, esa conexión. Era como que ya poco a poco ya iba perdiendo esa emoción que yo tenía al principio. Entonces dije, me voy a la otra parte. Porque esto por lo menos, no estoy haciéndolo todavía, pero sé que puedo hacer algo. Y a partir de ahí empecé a crear AP Studio. Y eso fue hace 1 año y medio que yo Comenzaste dije, formalmente, empecé ¿no? formalmente con AP Studio. Es difícil emprender en España. A ver, yo sé lo que se dice de Es ser difícil. autónomo y todo, pero te pregunto ya hoy en carne propia, ¿qué piensas de eso? Lo de ser autónomo, en mi opinión, los autónomos están siendo maltratados por el gobierno. Es mi opinión. Yo te puedo pagar impuestos. Estoy de acuerdo con pagar impuestos. Claro. 100% y hay que pagarlos. Pero lo que no estoy de acuerdo es que yo sienta que me estás robando. Eso no estoy de acuerdo yo. Porque yo tengo que pagar muchas cosas para poder mantener mi negocio. Y tampoco estoy de acuerdo que yo te tenga que estar pagando a ti para poder trabajar. Cuando yo estoy buscando dinero para darte a ti, por ejemplo, el IVA, ¿no? Entonces, y así nos sentimos muchos autónomos que nos están maltratando de esa manera. Y yo veo, lo único que veo son cosas que no tienen sentido. Ponen leyes que no tienen sentido. Esto es un carnaval, venga, aquí todos hacen lo que les da la gana. Y al final tú ves y tú dices, yo estoy pagando todos estos impuestos y luego ves al gobierno que hace esto, hace lo otro y son cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿de verdad es bueno emprender en España? Tienes que hacerlo muy bien, porque si no te vas a hundir. Créeme, emprender en España, si no lo haces bien, te hundes. Te preguntaba esto porque, mira, yo viví en Suecia 5 años y allá fui autónomo, no los 5 años, pero los últimos años. Yo me he dado cuenta que en Suecia es más fácil emprender que acá. Claro, por Y supuesto. Suecia, que es conocida por tener grandes impuestos, te das cuenta que acá hay mucho más impuestos o que cada vez se inventan algo o que si Mira, ya... han sacado la V16 para el Sí, coche y sí, que es sí. obligatorio. Y solo es en España, en ninguna parte de Europa ni en el mundo existe eso, solo en España. ¿Para qué es? Más impuestos. Eso es un impuesto más. ¿Tú sabes cuántos millones se llevan solo por poner eso? Muchísimo. O sea, es una locura. Claro, porque es obligación para todos los coches que... Y es obligatorio encima. Esto me recuerda a una cosa que pasó en el año 2020, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, Obligatorio, sí, sí, obligatorio, sí, obligatorio. sí. Y a mí me da mucha rabia es la gente, la mentalidad de la gente, que no se atreven a rebelarse, no piensan más, aceptan, aceptan todo lo que viene, lo que pone, venga, sí, lo que digan. No, de verdad que no tiene por qué ser así. Pueden haber cosas mejores, mejor sistema. ¿Por qué tenéis que ahogar tanto a los autónomos? Claro. Europa ya puso una ley, ¿no? Sí. 85.000. Si no superas los 85.000 no tienes por qué dar el IVA, ¿no? ¿Y a qué esperamos en España que eso pase? Es una vergüenza. Sí, sí. Es una vergüenza. Eso sí, el país es... yo amo España. Es increíble España. Pero es una tristeza que los emprendedores decidan irse de España solo por que no les dejan. Sacan un poquito la cabeza y ya, venga, son tantos, dame la mitad o más de la mitad. Porque encima lo que te queda también tienes que pagar el IVA, porque cuando yo voy al súper, yo pago 21% de IVA. La calidad de vida en España y en Europa creo yo que es de las mejores. O sea, por algo se vienen aquí a jubilar tantos alemanes e ingleses, ¿verdad? Pero para emprender hay que tener una buena estrategia. Ahí está. O sea, llegas a esa conclusión. No, yo le digo a todo autónomo o al que vaya a empezar, si tú vas a hacerlo, tienes que tener una buena estrategia, porque
porque de verdad que es que te dan, te dan, pero bien. No, te preguntaba eso porque me imagino que tú en el estudio te topas a eso, a muchos autónomos. ¿Qué haces? ¿Qué hace IP? ¿Qué ofrece IP? Las personas pueden ir al estudio, grabar todo el contenido que ellos quieran. Por ejemplo, hay un pack que nosotros tenemos que graban todo el contenido por 3 horas. Van y graban todo lo que quieran por 3 horas y nosotros le entregamos todas esas imágenes en crudo. Y si ellos tienen sus editores, se encargan de llevarse sus imágenes y que lo edite otra persona, ¿vale? O pueden delegarlo a nosotros y nosotros nos encargamos de esa parte también. Ellos deciden. Ese es uno de los packs. Pero luego está otro pack que es más personalizado, que nosotros hacemos set personalizado, adaptado al branding de esa persona, y nosotros hacemos algo más premium, donde nosotros guionizamos, editamos, hacemos unos guiones más adaptados a la conversión. Eso es lo que ahora mismo hace IP Studio. También hacemos sesiones de fotos, hacemos videoclips musicales también. Todo lo que tenga que ver con la parte audiovisual podemos nosotros afrontarla. ¿Trabajas a remoto también? La única forma que yo trabajo a remoto es haciendo consultoría, que eso ya es otra cosa, ¿sabes? Donde hay Eso personas ya es de que... tu marca personal, ¿no? Sí, de mi marca personal, que donde ya hay personas que quieren una estrategia de cómo vender más en internet, cómo captar más clientes, etcétera, etcétera, cómo destacar en redes sociales y todo eso lo tengo. Por eso de ahí nació Forbex, que vendría siendo mi marca donde yo ayudo a otras personas a destacar en redes sociales. ¿Qué Con significa estrategia. Forbex? Formación en valor exponencial. Bueno, ya saben, Forbex TV. Qué buena plática, qué bueno saber de tu pasado como artista y a lo que te dedicas. De verdad que espero que este vídeo llegue a toda la gente que quiera emprender también, ¿no? Y superarse, que sepan de que hay profesionales hoy en día para poder hacerlo. Puedes tener un plan o una estrategia para poder crecer en redes sociales, para poder crecer tu marca, para poder crecer tu negocio, tu restaurante, etcétera. Y también para los que están del otro lado del charco, como diría yo, en Venezuela, en El Salvador, en donde sea, que puedan ver de que aquí también a los de sangre latina pueden triunfar, pueden lograr lo que quieran, que cuesta, porque no es de la noche a la mañana. Y no sé si quisieras agregar algo más. Pues no sé, pues lo único que te puedo decir es que te agradezco mucho que me hayas invitado a tu podcast. Estoy bastante contento de estar aquí. Es Gracias. una buena experiencia de compartir contigo todo lo que tenga que ver con la parte audiovisual, también mi historia para quizás motivar a otras personas. Y no sé, y me encanta, estoy contento de estar aquí contigo. Y agradecerte de verdad. Y pues suerte en AP, suerte en Forbex, la mejor de las energías. Muchas gracias, igualmente. Bueno, no olviden suscribirse si les gustó, denle a like. Si no les gustó, también denle a like, por favor. Necesitamos llegar a cuanta más gente posible y nos vemos al siguiente.